se terminó la clase, hasta el día siguiente no tienen la oportunidad de preguntarnos nada. Acá es una oportunidad, pero no les podemos prometer que tengamos una respuesta rápida, ¿sí? Obviamente. En cuanto a lo que mencioné justo recién, es el tema de los compañeros. Sabemos, hoy la presencialidad no está como antes. No sé ustedes en otras materias si ya empezaron de a poquito, pero la mayoría de esos compañeros son compañeros virtuales, por así decirlo. Sí, así lo fue desde hace 2 años. Entonces, todos esos grupos de WhatsApp que se iban armando, les dio una conectividad que antes quizás no tenían en la presencialidad. Nosotros, al menos en el aula, veíamos como grupitos muy pequeños de alumnos, como el que se conocía de acá o de allá, o del colegio, o el que se sentó al lado de la primera clase y se conocen de física o de matemática, y esas cosas que le ha pasado a mí, me ha pasado a mí en el CBC y le ha pasado seguramente a Santi cuando cursó y empezó la universidad. Entonces, esos compañeros que ustedes tienen hoy, digamos, son un apoyo, ¿sí? Son un apoyo obviamente anímico, son compañía, pero también pueden ser un apoyo a la hora de aprender juntos. O sea que usen a los compañeros para aprender juntos, ¿sí? Traten de reunirse ahora que se puede, antes no se podía, si tienen que estudiar, busquen esos espacios porque les sirve también a ustedes y son muy enriquecedores. Yo vivía, entre comillas, en la biblioteca en la facultad y tengo gente que puede dar fe al respecto. Porque era un lugar de socialización y un lugar de aprendizaje. Alguien tenía una duda, iba, se sentaba en la mesa con otro, se ponían a hacer los problemas, preguntaba, consultaba, y eso es vital en lo que es la vida social universitaria y la vida educativa universitaria. ¿Ok? Bien, eso está. Entonces, entramos ahora en lo que es la materia en sí. Tenemos el cuadernillo teórico que ven acá, espero que todos lo vean bien, ahí ya estoy moviendo un poquitito. Obviamente tenemos el índice, tenemos la carátula y lo principal, porque es un cuadernillo práctico, pero dije teórico, pero es práctico, es que tiene los problemas, ¿no? Tiene los problemas, los ejercicios que a ustedes les van a ayudar a ver si están entendiendo, si están aprendiendo los contenidos que vamos a ver a través de la materia, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar un poquito de la modalidad. La clase esta primera, como dice acá, será virtual y por ahora vamos a hacer virtual hasta que tengamos algún indicio de que podamos hacerlo presencial. Depende de muchas cosas, depende de cuántos alumnos ustedes sigan viniendo a clase, conectándose, porque si somos pocos de repente se puede llegar a pensar en un viraje, en una presencialidad. Depende también de disponibilidad de aulas, no tenemos todas las aulas que quisiéramos tener. Entonces, eso también es ajeno a nosotros y responde a disponibilidad de parte de la escuela. Con lo cual tenemos que coordinar eventualmente con TM2 y con TM3 la disponibilidad de aulas, quién puede ir, quién no, cómo va, si nos turnamos, si un día va uno, un día va otro y el otro día va otro. Eso hace que en 3 clases podamos quizás llegar a ir una nosotros, ¿se entiende? Entonces estamos con ese tema que todavía está por resolver. Vamos a dejar que pasen unas primeras clases virtuales, vamos a ver cómo sigue todo. Lo que obviamente preferimos nosotros es que la asistencia no baje en cuanto a que ustedes no dejen la materia, ¿sí? O sea, todos los que se anotaron con la intención de cursar, aprender, aprobar y seguir avanzando en sus carreras, que puedan hacer, ¿sí? Si llegara a pasar lo contrario, que baja el número y que podemos pasar a presencialidad, lo evaluaremos entre nosotros con la coordinación, veremos disponibilidad y tomaremos una decisión y les informaremos al respecto, ¿ok? Bien. Las clases teóricas, como ya informamos, esto desde hace 2 años, cuando nos vimos de repente en esta situación de virtualidad, empezamos a grabar las clases teóricas porque nos iba a ayudar a, por un lado, ordenar, disminuir y unificar. Disminuir tiempo de clase y darle más presencia a la ejercitación y unificar los digamos, contenidos que estábamos dando en todos los turnos, en todas las comisiones, ¿sí? Entonces, varios docentes, cada uno se hizo cargo de algunos de los temas, va a escuchar voces diferentes en los, ya no me acuerdo cuántos videos que son, 14 creo por ahí, y básicamente son las clases como si fuera una presencial. Ustedes llegan, hoy estarían llegando a una primera clase y escuchan el primer video, el segundo video, es lo que estaría explicando yo en el pizarrón. Básicamente, está la ventaja de que obviamente la pantalla puede mostrar cosas que yo no podría dibujar en el pizarrón ni aunque quisiera, y obviamente mi letra no es de las más lindas, como para decir, bueno, les escribo todo esto y ustedes lo entienden sin preguntar qué dice ahí, qué dice allá. Así que acá voy a escribir, vamos a estar escribiendo cosas. Por ejemplo, nosotros, puedo llegar a hacer un comentario acá,
y escribir algo mientras explico un problema, ¿sí? Escribimos así, o mientras estoy mostrando un cuadernillo teórico para ver un contenido teórico, y obviamente esa letra la van a entender sin problemas. Así que los videos están ahí, y la idea es que ustedes vean esa clase antes, ¿sí? Es una ventaja que tiene esta virtualidad, tenemos la clase antes, les quita un poco más de tiempo, por así decirlo, ustedes de prepararse para la clase, pero es una ventaja que antes no teníamos, y ahora está bueno tenerla. Así que les pedimos, por favor, digamos, es una ventaja para ustedes, ¿no? Más allá de nosotros pedirles que tengan el contenido visto. Si nosotros llegamos y nadie vio el teórico y pregunto qué es un protón y ustedes de repente dicen no tengo idea, nunca escuché la palabra en mi vida, empezamos para atrás, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes sepan de qué estamos hablando y que yo esté hablando y Santi esté hablando y estemos reforzando contenidos que ustedes ya escucharon, cosas que ya escucharon y les vaya cerrando un poco todo, ¿sí? Y vayan armando el rompecabezas. Esa es la idea de mantener estos videos teóricos. Y los videos originales, algunos tenían algunas cosas para mejorar, se fueron mejorando con el tiempo, y hoy están estos videos que quedan ahí acá y en otras materias de química y de la universidad también. Bien, las clases estas, estamos nosotros tocando este tema del desafío de número, por eso estamos con lo que llamamos el doble Meet. Obviamente lo primero que vamos a hacer si llegamos a hacer menos de 100 es tener un solo Meet. El doble Meet es un desafío, pero bueno, yo creo que lo vamos a poder hacer, lo hemos hecho en el pasado. Habla uno por vez, ustedes pueden escribir en lugar de hablar, eso ayuda a que no tengamos problemas con los ecos. Nosotros repetimos las preguntas que hagan en el chat A al chat B, para que todos escuchen y sepan que estamos respondiendo. Vamos a escribir la pregunta, digamos, en lo que estemos en la pizarra, escribiendo, digamos, cualquier cosa que alguien no haya escuchado o cree que no sabe de lo que estamos hablando, nos pregunta. Así que eso no es problema. ¿Sí? Entonces, otros turnos, otras comisiones estarán usando el Zoom, que ahora hay disponible un canal de Zoom para CPU, alguno está probando el Teams. Nosotros vamos con Santi por el Meet, que sabemos que nos funciona y por ahora nos apegamos a esto. Acá abajo dice la asistencia a clases es obligatoria, ¿sí? Sí y no. O sea, es altamente recomendable, como ya escribimos. No es obligatoria, no vamos a tomar lista. Si yo estoy hablando ahora y me escuchan 100 o 150, yo no me doy cuenta. Es como cuando estoy en la clase y alguien se duerme, como me pasaba a mí que yo me dormía en una clase, y bueno, quizás el profesor se daba cuenta, me tiró una tiza, acá obviamente no me pueden tirar nada a mí ni yo a ustedes, no es la idea tampoco, pero la clase no es obligatoria, es altamente recomendable. El que no puede venir un día, no puede venir, yo no puedo hacer nada al respecto. Antes teníamos la ventaja de que el Meet nos permitía grabar la clase, hoy no sé desde cuándo, pero el Meet lo dio de baja Google esta prestación para el Meet básico, o digamos el plan básico educacional, que es el que tiene un SAM. Entonces no tenemos la posibilidad de grabar la clase. Antes había algunos que quizás por este tema de los cambios de turnos y otros problemas que ya hubo el cuatrimestre pasado con los horarios y problemas de horario, no podían ir a clase y veían la clase después. Algunos quizás venían a la clase y después disponían del material para revisar algo. ¿Cómo resolvió este ejercicio 5? Entonces, digamos, eso ahora no lo tenemos disponible nosotros. Tengo acá a ver qué dice. Igual con una app aparte se puede grabar el Meet, yo lo hice y funciona bien, dice Matías. Bueno, no lo conocemos, yo no lo conozco al menos, no sé, Santi. Escribí después la información, mandanos por mail, vemos que es, digamos, a mí yo soy un poco reacio a utilizar cualquier app que no sea, digamos, en Chrome, facilitada por Google mismo, ¿no? Así que, básicamente acá estaremos frente, supongo, a una app alternativa. Lo podemos ver. El tema de la aprobación, ¿sí? En la virtualidad hemos tenido idas y vueltas en cuanto a la modalidad, simplemente por las complicaciones que obviamente trae evaluar en forma virtual, ¿sí? Entonces, este cuatrimestre lo que va a pasar, y un poco creo que está agarrado del hecho de que tengamos tantos más alumnos, que cuatrimestre a cuatrimestre siga aumentando la matrícula, digamos, es bueno eso, pero bueno, nosotros tenemos que poder atajar ese envión. Y para este cuatrimestre, la forma en que encontramos
para optimizar, ya que los exámenes van a ser presenciales, cosa que hubiéramos querido hace tiempo, pero no se podía, es que vamos a tener un único día de examen. Está puesto el cronograma, ya ustedes lo vieron, ahora después lo comparto cuando llegue más abajo. Un primer día de examen que se evalúa todo el contenido de la materia. Va a haber una sección A, que es lo que corresponde a lo que tradicionalmente es el primer parcial. Esas son las series 1, 2 y 3 de cuadernillo práctico, y una sección B, que son las series 4 y 5. Todo se va a evaluar el mismo día, como si fueran los dos parciales, pero al final, tomados al final. Lo normal, lo más habitual es que tengamos a mitad de camino esta sección A, series 1, 2 y 3 en primer parcial, y después el otro. Después siempre igual termina habiendo un único día recuperatorio donde se recuperan ambas cosas, el que no aprobó ambas cosas, o la primera o la segunda, el que tenga que recuperar la primera o la segunda, y acá va a pasar lo mismo, pero va a haber un único día para evaluar todo y un único día para recuperar lo que haya que recuperar. ¿Sí? Una separación de una semana a 10 días. Cada una de las secciones tiene que aprobarse como si fuera antes, con una nota de un 60%, ¿sí? O sea, un 6, un 60 sobre 100, un 6 sobre 10. Esa es la nota con la que se aprueba el examen. Si uno aprueba la sección A y no aprueba la B, a la semana siguiente recupera la B. Si es al revés, un segundito. Si es al revés, no aprueba la B, pero aprueba la A, recupera la B, y si no aprobó ninguna de las dos, entonces, bueno, tendrá que recuperar las dos. Eso es en cuanto a la evaluación, ¿sí? Es lo mismo, ahora vamos a volver a corregir en papel, cosa que hace tiempo no hacemos, y bueno, tenemos ese tiempo para corregir lo más rápido posible y poder darles a ustedes las notas para que puedan prepararse los que tengan que recuperar con tiempo para recuperar. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Espero que en el otro chat estamos bien. Bien. Ok. Entonces, de vuelta a esto que dice que es presencial, ya lo dije. Y antes, cuando era virtual, ustedes, algunos de repente usaban la calculadora en la computadora o en el teléfono. Obviamente ahora no van a tener una computadora y no pueden tener el teléfono en la mesa, ¿no? Cuando estén resolviendo el examen, tienen que tener esta calculadora científica, ¿sí? O sea, lo decimos ahora porque después, y nos ha pasado, obviamente no se podía en el primer cuatrimestre virtual que tuvimos, no tengo calculadora y no puedo salir a comprarla, básicamente. Ahora estamos en una situación diferente, por suerte, así que la calculadora científica tienen que disponer de ella el día del examen, ¿sí? Bien. Cronograma. Acá, bueno, estaban los mails de todas las comisiones, como dije antes. Falta el de, acá TT2 no tiene mail porque simplemente cuando se crearon los mails para las comisiones no hubo TT2. Así que está el mail de Vanessa si hubiera alguna necesidad, obviamente que pase de turno a TT2, alumnos le dará el mail de Vanessa. El cronograma entonces empieza así. Es un cronograma que tratamos de respetar lo más posible en cuanto a los contenidos que se dan en cada clase. Puede pasar que nos atrasemos, a veces empezamos clase 1 y nos queda el concepto de MOL, que es este último para ver hoy, para discutir en la clase siguiente. No es el fin del mundo, en algún momento siempre nos terminamos, digamos, llegando a término. Más ahora que en realidad los dos exámenes están juntos el mismo día hacia el final de la cursada, ¿sí? Entonces no debería haber problema grave si nos atrasamos. Lo importante de esto, como ustedes pueden ver, hoy tengo una clase que tengo que ver contenidos de partículas subatómicas, átomos, isótopos, mol. La clase siguiente ya vemos configuración electrónica y tabla periódica, y la siguiente propiedades periódicas, y después, de acá a 2 semanas ya estamos hablando de compuestos y moléculas, hay un feriado en el medio por el censo. Y cada clase, salvo acá que se repite compuestos y moléculas, cada clase estamos ya cambiando de tema, ¿sí? Esto es una materia que tiene mucho contenido, por decir, no es que sea mucho, es el contenido justo, alcanza el tiempo para darlo, pero no da respiro. En cuanto a que cada clase estamos con un tema nuevo, y no son temas nuevos, temas completamente aislados, estamos construyendo conocimiento desde una base y vamos poniendo ladrillo arriba de ladrillo, y si no están las bases del conocimiento de las primeras 3 clases, por ejemplo, no se entiende lo que viene después, ¿sí? Y obviamente el que quiere poner un ladrillo o una ventana en el aire no se va a sostener,
Así que es importante que los conceptos los vayan afianzando desde el principio, ¿sí? No lo decimos por capricho, es simplemente así, es una construcción de conocimiento y les va a costar más si no entienden lo primero, hacer bien lo que sigue. Entonces, lo que puedan hacer de ejercicios, lo más que puedan para mantenerse al día y para empezar a consultar y para consultarse entre ustedes, háganlo. Sabemos que cursan otras materias, todos hemos cursado materias en simultáneo y es un desafío, cada uno tiene que encontrar el equilibrio de cómo, digamos, abarcar todas, o si alguno decide que no, con uno no puede y la tiene que dejar de lado, dejarla de lado. Ojalá que no sea el caso. Si alguno tiene que hacerlo, le pedimos que nos avise que deja la materia, simplemente porque nosotros después, así como tuvimos este relevamiento inicial, en algún momento tenemos que saber cuántos alumnos vamos a tener el día del examen, que es este 29 de junio, porque siendo presencial y siendo tanta gente va a ser un desafío también logístico para nosotros y tenemos que estar preparados. Saber que vienen 100 o que vienen 150 no es lo mismo, ¿sí? Entonces, si alguno tiene que dejar la materia, lo vamos a lamentar, pero le vamos a pedir por favor también que nos avise dentro de lo posible, un mail, dejo la materia, ya está. Así que bueno. Entonces, el cronograma tiene esto, como dijimos, es el 29 de junio y a la semana es el recuperatorio. Nosotros el lunes estaremos dando las notas. Y dentro de, digamos, de esta posibilidad de hacer un repaso también para el que esté en 2 días rindiendo el recuperatorio. Sí, estoy parado acá. Espero que todos vean la flechita. Yo voy a tratar de ir, digamos, marcando así cuando voy hablando para que vean dónde estoy, pero estoy moviendo la flechita para que me puedan seguir. Y después, entonces, está una vez que termina todo, la revisión del recuperatorio también, que sería el día del cierre del cuatrimestre, ¿sí? Entonces, acá está un poco desglosado en las temáticas, pero bueno, no está puesto todo esto, serie 1, serie 2, nomenclatura serie 3, esto de acá abajo, sistemas materiales e ilusiones serie 4, y acidez, sociedad y pH serie 5, ¿sí? Bien. El programa, estos temas que yo estuve mencionando, son los mismos títulos que aparecen acá, está desglosado, sí, detallado los contenidos un poco más para cada uno de los temas. Esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy, fíjense que es de las más largas. Son un montón de conceptos que para ustedes pueden llegar a ser a veces nuevos, algunos pueden haber visto bastante de esto en la escuela secundaria, otros no tanto, pero son muchos conceptos en poco tiempo, ¿sí? Soluciones también parece mucho, pero no es tanto, es mucha práctica y resolver problemas que son sencillos una vez que uno le agarra la mano, si no, no son cosas del otro mundo. Es algo que con varias reglas de 3, teniendo en claro qué es lo que uno tiene que hacer, lo puede resolver. Y así de base, con esto cerramos la materia. ¿Okay? Son pocos temas, pero profundos en algunos aspectos. Y el primero, como ven acá, son muchos conceptos, todos vinculados entre sí, y es la parte esencial de construir y entender un poco lo que sigue. Bien, entonces acá ya estamos, hay bibliografía recomendada. No sé cómo está ahora, Santi, si vos tenés información respecto a la biblioteca de USAM. No, la verdad no sé. Ok, tenemos que averiguar. Pero bueno, hay libros que están disponibles en la biblioteca. De estos libros hay libros que son más generales, más básicos, y otros que son un poco más profundos, ¿sí? Hay algunos libros que son nacionales, digamos, son profesores locales. Estos libros editoriales de Eudeva son de acá. Otros libros como el Chang, Brown, Atkins, el Mahan son obviamente traducciones. El Mahan es un libro más extenso. Este es una introducción. Hay un Mahan más profundo de química general e inorgánica, que es un bodoque, un ladrillo. No es que les podamos recomendar uno u otro. Si tienen acceso a veces a alguna de estas cosas, pueden encontrar una versión virtual, digamos, PDF. Nosotros no disponemos de eso. Pero bueno, compartan información entre ustedes, a ver si alguno leyó uno o el otro libro y cómo lo resultó, si se entienden las cosas y se pueden ir recomendando entre ustedes en base a la experiencia de cada uno, ¿sí? De cuál se entiende bien, cuál tiene dibujitos con colores, cuál no, y así. Bien, entonces ya con esto ya yo, digamos, no lo mencioné, pero ya estamos un poco conectados nosotros. La página, obviamente, del campus virtual la conocen. La primera comunicación que tuvimos nosotros fue por ahí.
las direcciones de correo electrónico nosotros las tomamos de ahí para todos ustedes, pero también entendemos que tienen sus limitaciones, que a veces entra en mantenimiento y demás, y ya desde el principio hemos decidido manejarnos por las dudas con el Classroom de Google, que como tienen también asociado el Meet, es nuestra forma hoy, digamos, elegida de comunicación, ¿ok? Entonces, más allá de que está el campus virtual y nos pueden escribir desde el campus virtual un mensaje interno, lo más eficiente termina siendo que nos escriban un mail a la dirección de la comisión, ¿sí? A qtm-m1@onsam.edu.ar. Bien, entonces, cualquier comunicación, fuera de horario, cosas que no puedan preguntar acá, nos escribe por ahí. Como ya han visto los que nos escribieron, dentro de las posibilidades respondemos lo más rápido posible. Hay cosas que no podemos responder solo si tenemos que consultar a la coordinación o a algún otro docente. Tengan un poco de paciencia y las responderemos. ¿Ok? Si alguno sabe de algún compañero que hasta ahora no haya podido entrar o algo, nos avisan también. Si no, obviamente creo que nos han escrito todos los que tuvieron problemas de no recibir algo, y también hemos enviado los enlaces para que se puedan unir y demás. Así que suponemos que todos los que están hoy acá conectados, o la mayoría, son los que van a estar. No, digamos, sabemos que alguno que otro quizás justo hoy no pudo estar, o de repente, no sé, vendrá el miércoles o no vendrá y no nos avisó que no va a cursar la materia porque no llenó el relevamiento. Hubo uno que dijo que una chica que no va a cursar. Con eso nosotros sabemos que dónde estamos parados en cuanto a números, nada más que eso, si el relevamiento tiene esa función. Y no esperar el primer día a ver cuántos serán. Bien, entonces esto está, el Classroom ustedes ya saben, necesitan y ya tienen una cuenta de Gmail o asociada, o de Usam o asociada a Google para poder ingresar. Es el único requisito casi que les estamos pidiendo en cuanto a cuentas y cosas. El que no tiene, que pueda hacerlo, es la forma que tenemos hoy de dar las clases, ¿sí? Clases de apoyo, hubo en algún momento una clase de apoyo que había un docente dedicado presencial y los alumnos se podían acercar y hacer consultas específicas. Hoy tenemos, digamos, el reemplazo de eso es la posibilidad de que ustedes consulten por el Classroom y responderlo a nosotros. De vuelta, no podemos asegurar que eso sea instantáneo. Trataremos en lo posible de responderlo cuanto antes podamos. A veces la respuesta llega directamente en la siguiente clase. Y esto ya comienza con las series de trabajo de la clase. Hay una serie 0, que les pedimos que aquellos que no tengan los conocimientos o los fundamentos básicos de notación científica, que agarren y vean esto. ¿Sí? Esto es importante porque simplemente primero vamos a trabajar mucho con esta notación científica de escribir números con esta modalidad n por 10 elevado a la n. ¿Sí? Esto es para números chiquititos o números muy grandes. Números chiquititos van a ir con 10 a la menos algo, un número entero. Números grandes, 10 a la algo positivo, un número entero. ¿Sí? No es que no pueda haber números fraccionarios, va a haber cuando llegue la parte de pH, vamos a ver justamente eso, pero para el resto de las cosas, para expresar números en general, vamos a usar esta notación y tienen que acostumbrarse a utilizarlo bien en la calculadora. Háganse amigos de la calculadora, practiquen, hagan bien estas cuentas. Si no, a veces multiplican por 10, por exponente, número, y les queda un resultado erróneo. Así que está corrido un factor 10. 10 para arriba o 10 para abajo, 10 por, ¿no? 10 veces. Así que practiquen en su calculadora hacer bien las cuentas. Esto es importantísimo, si no los números van a dar mal. Y cuando hacen una cuenta mal, no pasa nada. Cuando hacen dos cuentas mal, si el error está al mismo lado, tienen un error 100 veces peor. Si es 3 cuentas 1000 veces peor. O sea, se corren 3 órdenes de magnitud de la respuesta correcta y eso ya pasa a ser un problema, ¿sí? Yo siempre acá, siempre no, pero cada tanto comento cuando viene el tema asociado a esto de la notación científica, el tema de las unidades, aquel accidente que hubo con el tema de un cohete que simplemente no estaban bien puestas las unidades. O sea, uno hizo la cuenta, pero estaba para millas, y en realidad el otro lo había puesto para kilómetros, y básicamente hubo una explosión. Entonces es importante pues, tener bien el número, es importante tener bien la unidad. Ya vamos a insistir también con el tema de las unidades, ¿ok? Todos nos podemos equivocar. Santi se puede equivocar, yo me puedo equivocar, nos vamos a equivocar, nos vamos a tratar de dar cuenta, nos vamos a corregir entre nosotros y nos van a corregir ustedes también.
si lo ven y nosotros no nos damos cuenta, nos paran, nos escriben, nos interrumpen. Puede que eso no sea 2,5 y sea 25, bueno, sí, me equivoqué yo, lo corregimos, no hay problema. ¿Sí? Este es el momento justamente de hacerlo. La idea obviamente es que pase poco o nada, pero puede pasar. Regla de 3, que ya la mencioné hace un ratito, la regla de 3 es algo que vamos a utilizar y mucho. La regla de 3 convencional que tenemos acá es una proporcionalidad, ¿sí? O sea, si A da tanto B, C, que es una cantidad mayor o menor que A de lo mismo, va a dar tanto o más o menos de X, ¿sí? Este X lo resolvemos B por C dividido A, ¿sí? Como cualquiera de ustedes ha visto en la primaria o secundaria. Y ya está. Pero lo vamos a usar mucho, es una herramienta que a ustedes les sirve mucho. Vamos a optar a veces por escribir directamente esto nosotros, el planteo de lo que llamamos acá respuesta X igual a B por C dividido A, pero cuando haya muchas cuentas, esto se transforma en una multiplicación de muchas cosas divididas por muchas cosas, ¿sí? Algunas veces a Santi y a mí nos gusta mostrar resultados de esa forma para que vean que si uno piensa el problema y lo mira con detalle, se llega a una respuesta correcta sin, digamos, dudarlo. Y si uno quiere hacerlo paso a paso, también está bien, una regla de 3, otra regla de 3, y también se resuelve. A veces pasa que algo puede resolverse en 2 reglas de 3 y algunos utilizan 4, simplemente porque lo multiplican y lo terminan dividiendo por la misma cosa. Pero la línea de pensamiento que ustedes tengan puede ser diferente para cada uno de ustedes. Algunos lo verá más fácil como lo resolvemos nosotros, otros no lo entenderán y preferirán elegir otro camino. Si llegan al mismo resultado y el camino, el mecanismo que utilizaron está bien, la respuesta es correcta. ¿Sí? No pasa nada. Digamos, en la vida, en el examen, va a estar correcto. Obviamente se hubieran ahorrado un poquito de tiempo si lo hacían por una forma más corta. Pero, de vuelta, reglas de 3, son amigos, úsenlas bien. ¿Ok? Va a aparecer más adelante la otra regla de 3, esa regla de 3 inversa, no está escrito acá, pero al final de todo, cuando damos cuentas de diluciones, va a estar ahí enmascarada, ¿sí? Simplemente porque cuando algo crece, otra cosa baja, ya no es una proporcionalidad directa, sino inversa, y en ese momento cuando llegue lo vamos a mencionar, ¿sí? Pero la mayoría de las veces va a ser esta regla de 3 convencional que conocemos. Y ya empieza, ¿sí? Acá hay ejercicios que tienen ustedes para practicar. Lo que llamamos acá factor unidad es un poco, tiene 2 cosas. Una es esto que yo les dije recién, esto que está escrito acá, todos lo ven, es una regla de 3. ¿Ok? No deja de ser diferente a lo que estaba antes, simplemente escrito así, uno no lo ve, mirá, no, está a 15 toneladas, pero claro, 1000 kilogramos, una tonelada, básicamente es un cambio de unidades de peso. A veces vamos a hacer cuentas de este tipo cuando estemos no haciendo conversiones de unidades, sino cuentas de en serio, como lo que mostré más arriba, ¿sí? Transformando una regla de 3 en algo escrito. Y la base de esto es que ustedes van a tener acá tonelada, que no me quedó, tonelada, este tono es de tonelada, y acá abajo tonelada, y se cancelan esas unidades, y la que queda vigente es la unidad kilogramo, que es la que está acá. Acá estoy convirtiendo unidades, lo vamos a hacer mucho con volúmenes, lo vamos a hacer con litros y mililitros, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, esto es práctica, acá es resolver justamente, como les digo, algo de una cuenta con otra cosa y con otra cosa. Esto son 2 reglas de 3 acá metidas. Muchas reglas de 3 van a tener esto de acá, este 1. Muchas reglas de 3 van a tener 1. Porque vamos a ver que, por ejemplo, no sé, un mol tiene una dada masa en gramos, por ejemplo, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso. Y acá es una conversión de unidades, 1 kilómetro son 1000 metros, o 3600 segundos es 1 hora. Esto es conversión de unidades, pero cuando hagamos cuentas de muchas cosas multiplicadas, puede aparecer cosas que básicamente están referidas a una cantidad unitaria de algo, ¿sí? Por ejemplo, una concentración de algo en solución, yo qué sé, 50 gramos de azúcar por litro, ¿sí? Entonces voy a estar escribiendo ese 1 litro en el denominador. Y acá obviamente de vuelta lo mismo, unidades que se cancelan, metro se va a cancelar con metro, segundo se va a cancelar con segundo, y las unidades que quedan remanentes, kilómetros por hora, sí tienen que tener sentido. Si yo arranco con esto de acá, que son
25 metros por segundo es una unidad de velocidad, el resultado tiene que tener también, si yo solo convierto unidades, unidades de velocidad. ¿Ok? Bien, cosas obvias, pero de a poco hace falta poner ahí. Esto entonces, de vuelta, ejemplos, reglas de 3 y cosas resueltas. Los vamos a ir resolviendo constante. Algún problema de una forma, otros de otra forma, alguno de las dos formas para que vean que da lo mismo. Y acá hay ejemplos justamente de esto que llamamos factor unidad. ¿Sí? Bien, ejercicios también de esto. Respuestas, o sea, cada uno de estos ejercicios tiene la respuesta escrita. A veces es un numerito, a veces es un poquitito de texto. ¿Sí? Están casi todas bien, ya han sido revisadas, pero puede quedar algún error. Si aparece algún error, algo no les da igual, consultan entre ustedes con los compañeros, lo tratan de hacer de vuelta. Si sigue el mismo error, nos dicen, me parece que acá no me da. Lo revisamos y puede ser que nos haya quedado un error, ¿ok? Lo corregiremos y quedará para la siguiente, lo avisaremos, digamos, al resto de los compañeros y quedará para la siguiente cruzada. Y arrancamos con las series numeradas del 1 en adelante. De vuelta, tenemos un título general y tenemos subtítulos porque a veces son tantos temas como en esta serie 1 que está separado por secciones. Tenemos algunas preguntas iniciales que les ayuda a ustedes a ver dónde están parados, a ver qué es lo que tienen que saber. Si ustedes pueden responder más o menos estas preguntas teóricas del inicio, es que entendieron un poco de qué estamos hablando y van a poder ir adelante y resolver los problemas sin demasiada dificultad. Algunos problemas tienen mayor dificultad, algunos tienen una vuelta de tuerca un poquitito más para pensar, otras es hacer la cuenta, ¿ok? Pero bueno, están para guiarlos a esas preguntas teóricas al principio, los problemas numerados con su respuesta al final. No vamos a hacer todos los problemas, no hay tiempo para hacer todos los problemas en la clase, vamos a hacer problemas representativos de cada tema para que todo esté abarcado, ¿ok? Pero no vamos a poder ver todo. Bien, segundo tema, moles de átomos, preguntas teóricas, respuestas. A veces la numeración arranca de vuelta desde 1, otras continúa del número anterior. Bien, continúa. Configuración electrónica, preguntas teóricas y así, ¿sí? Entonces, con esto nos vamos a ir lidiando las primeras clases, toda esta temática de la serie 1. Es mucho, hay que aprender, hay que tener paciencia, ¿sí? Esto ya, propiedades periódicas, ya toca para la semana que viene, problema 20, 21, o sea, hay para ejercitar, les recomendamos hacer todo lo que puedan. Si algo no lo pueden hacer, entendemos que obviamente el tiempo es acotado para todos. Y al final hay ejercicios integradores, algunas series tienen más, otras tienen menos, tienen una I de integrador, y de vuelta, algunos pueden ser muy parecidos al anterior, algunos pueden mezclar el problema de una temática con el de otra. Es todo para ustedes, para que vayan construyendo el conocimiento y afianzando las cosas, ¿sí? Entonces también recomendamos el que pudo completar la serie de problemas tradicionales, de ejercicios comunes, que también, si tienen el tiempo, ataque los problemas integradores porque también les va a servir a ustedes. Bien, y acá ya está, terminó esto, vienen las respuestas, y después de las respuestas arranca la serie 2. ¿Sí? Así como nos vamos a manejar durante las clases. Bien, respuesta, integradores, serie 2, ¿ok? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a todo lo que acabo de decir? Sí, no saben la contesta. Con respecto a las dudas de los ejercicios, si los fuimos resolviendo, ¿eso lo manejamos en estas clases o lo tenemos que preguntar sí o sí por el Meet o por... Sí. Aprovechemos nosotros tenemos dos ventanas Santi abiertas y está abierto lo que estoy mostrando y está abierto el chat. Aprovechemos, ya que estamos, nos presentamos, así sabemos quién nos está hablando de a poco. Aunque ustedes no crean, vamos a ir reconociendo algunas voces y las podemos asociar con un nombre. Decinos quién sos y arrancamos de vuelta con una pregunta. Hola, de vuelta. Digo porque además a vos te escucha un chat y el otro no. Hola, no, mi nombre es Verónica. Pues yo hace años que no toco materias, entonces estoy refrescando conocimientos. Cuando me trabo en algún problema quería saber si los podemos resolver, los planteo acá o los tengo que mandar por Meet o por mensaje interno para ver cómo me ayudan. Perfecto, la pregunta, entendido.
la pregunta de Verónica, digo también para la otra sala que no te escucho, quizás la respuesta es simple. Vamos a tener dos tipos de momentos de estos que ustedes tienen dudas. Uno es cuando estamos resolviendo nosotros un problema. Y ustedes empiezan a hacer algo y les pedimos, bueno, hagan la cuenta esta, y la cuenta la 10. Y a vos hiciste la cuenta, Verónica, y te dio 38. Entonces acá metí la pata. Entonces decís, además me está dando 38, yo hice esto. Y eso se puede hacer en el momento, obviamente, porque es el problema que estamos viendo. A veces vamos a empezar una clase y vamos a preguntar, ¿alguno tiene una duda de la serie 2? Porque es lo que vimos la clase anterior. Entonces, vos o cualquier compañero va a decir, ¿podemos ver el problema 5? Y quizás tenemos tiempo para ver un problema, no 5 problemas, pero uno. Y de vuelta, la duda de uno de ustedes puede ser la duda de 50 más de ustedes. Y ya sea que no tuvieran la duda, quizás no pudieron hacer ese problema por falta de tiempo, y también les enseña, digamos, la explicación que demos de ese problema. En el intervalo que hagamos, en algún momento de estas 4 horas hacemos un intervalo, dependiendo de quién venía hablando, en general Santi, porque justo termina que yo corto con un poco los conocimientos teóricos, Santi antes de arrancar empieza con la explicación de algún problema que alguno tenga en ese periodo de 15 minutos que cortemos. Le pueden preguntar a él o a mí, también digamos, todos aprovechamos para hacer un corte, ir al baño y tomar agua, lo que fuera. Entonces, en ese aspecto, espacios va a haber para consultar. A veces quizás una clase termina a 12:15, entonces el que quiere puede preguntar hasta las 12:30, también nos queda tiempo, ¿sí? O sea que hay varios espacios. Si pasó todo eso, si yo qué sé, es un jueves, obviamente, y no te querés quedar con la duda hasta el lunes, entonces no hay problema. O sea, podés escribirlo y en el momento en que podamos trataremos de responderlo. De vuelta también, ya que ustedes tienen esta vinculación virtual que antes no había tanto, aprovechense entre ustedes para sacarse las dudas. Juntarse en grupos de estudio, ya sea en un bar, en una casa, lo que fuera, también, digamos, es formativo para ustedes como en la parte social, ¿no? De lo que es la carrera universitaria. Así que todo eso lo fomentamos, háganlo ahora que se puede, háganlo. ¿Ok? ¿Responde más o menos, Verónica? Sí, gracias. Perfecto. No hay por qué. Bien, estamos. Santi, me olvidé algo. Déjame ver si me... No, ok, bien. Estamos. Lo que voy a hacer ahora, antes de arrancar con lo que es el... Esperen que voy a hacer algo importante antes de que esto se vaya. No quiero perder las ventanas y cerrarlas por accidente. Ahí está. Entonces, antes les voy a compartir la modalidad de trabajo que tenemos con Santiago. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dejar de compartir esto que estoy compartiendo ahora. Les voy a compartir, vamos a hacer cuenta que vamos a resolver este problema 1, exprese los números en notación científica, ¿sí? Entonces ahora, déjenme encontrar la ventana correcta. Entonces voy a cambiar lo que estoy compartiendo a otra cosa. Ok. Bien, todos ven lo que estoy compartiendo. Sí, ahora entonces este es el problema que queremos resolver, problema 1. Yo voy a abrir un cuadrito de texto. Escribimos serie 0, problema 1. ¿Sí? Entonces, esto que yo tengo acá, ahora, déjenme ver un segundito, es algo que Santi, vos ya lo podés ver, Santi. ¿A qué te referís?
fíjate si lo puedes hacer. Ahí está Santi, ¿sí? Yo ahora estoy cambiando, tenemos que encontrar bien el tamaño. Creo que en realidad esto lo pasaba a la otra pantalla. Ahí está. Bien, entonces, ustedes lo que ven ahí, esperen que lo saco. Ahí está. Santi está escribiendo y yo voy escribiendo. Entonces, Santi escribe algo, yo escribo algo, resolvemos. Va a haber un problema básico, que es este que ven acá. Santi es de Boca y yo no. Yo soy de River, entonces Santi me va a tirar colores feos y yo le voy a tirar colores lindos y nos vamos a hacer estos chistes internos, nada más. Pero quitando eso, esta herramienta que elegimos utilizar desde hace años con Santi nos viene funcionando porque podemos interaccionar y escribirnos uno, le corrige al otro, ponemos los acentos, cosas así, y vamos escribiendo, resolviendo juntos, ¿ok? Entonces, cuando termina, como ya les habíamos escrito en el mensaje de bienvenida, termina la clase, esto lo hacemos en PDF y lo subimos al Classroom para que lo tengan como herramienta para ir viendo, digamos, cómo resolvimos los ejercicios del día de hoy, ¿sí? Entonces, acá Santi ahora podría ponerse a hacer el problema 1 que yo había agarrado antes. ¿Bien? Copiamos el texto y se arranca con la explicación. Esa va a ser la modalidad en cuanto a la parte de problemas. En cuanto a explicar un poco contenidos teóricos, lo que yo voy a estar haciendo es volver al PDF que tenía, no del... Déjenme un segundito. Bien, entonces, estamos. Y ahora comparto con una y con otra. Vamos de vuelta. Ok, entonces acá estamos viendo lo que es... ¿Está bien el ancho, no, Santi? Perfecto. Bien. Entonces, lo que yo voy a estar haciendo, que voy a empezar ahora y vamos a seguir durante las clases, es hacer una especie de repaso. Esto es una herramienta que son los cuadernillos teóricos, también se generó al comienzo de la virtualidad para que ustedes tuvieran algo adicional y que no podía obviamente ir a la biblioteca y encontrar un libro cuando no podían ni salir obviamente del hogar. ¿Está bien? Entonces, esto se generó en el cuerpo docente de CPU. Tiene a veces una parte introductoria teórica, histórica en este caso, por cómo viene la mano y empezar a estudiar química, y después empieza con cuestiones ya, digamos, de la esencia de la materia y las cosas, ¿ok? Entonces, yo voy a agarrar y voy a, según el tema, empezar un poco, pasar por arriba algunas cosas de estas que ya las vieron en el video, todos los que hayan podido ver el video. Entonces esto va a ser una especie de repaso que les permita afianzar alguna cosa, alguna duda que les quedó, que ustedes la pueden preguntar. No entendí, no sé, ¿qué es una mezcla? Porque vieron el video y no lo entendieron. Entonces, cuando vieron el video, empieza la clase, damos este repaso teórico. Si aún así todavía les quedó la duda, antes de empezar con los problemas, o en el medio
de esta explicación, dicen, yo todavía no entendí lo que es una mezcla. Hago una pausa y explicamos de vuelta bien qué es una mezcla. ¿Se entiende? Esa es la idea de esta dinámica, ¿no? Obviamente que yo esté hablando 1 hora sin parar, si ustedes hay algo que no entiendan, que obviamente lo puedan preguntar. Ya sea como Verónica habló, ahí no hubo problema con el eco. Creo que el problema con el eco lo tenemos cuando habla Santi, hablamos Santi y yo a la vez, porque básicamente estamos en ambos chats. Pero con alguien hablando deberían escuchar también del otro Meet y no es crítico. O nos pueden escribir y nosotros lo leemos en voz alta. Bien, como Juan que escribió Boca, bueno, Juan, ojalá te corrijas antes tu examen. Chiste, obvio. Bien, entonces, arrancamos y química. Obviamente la definición de química es algo amplio, pero tiene que ver química con todo esto que nosotros conocemos y a veces acá decimos, bueno, lo que uno puede, que es materia, ¿sí? Entonces, química se ocupa de lo que es materia. Las cosas esas oscuras que no sabemos que son y no las podemos escribir, se ocupa la física. Lo que podemos básicamente ver y tocar, aunque no todo lo que es material lo podemos ver, por ejemplo el aire, pero lo podemos tocar. Uno cree que no está tocando el aire, pero el aire lo estamos tocando todo el tiempo, lo estamos respirando y cuando hay viento, bueno, el aire lo está tocando a uno, ¿sí? Así que básicamente todo eso es materia, ¿sí? Todo eso es materia. Bien, entonces, una vez que entendemos que la química se ocupa de todo lo que ocurre con esa materia a nivel, desde lo que es un átomo, que obviamente lo mencionamos, ya saben muchos lo que es, lo vamos a ver, o sea, todo lo que es un átomo para afuera y construye elementos y construyen, por ejemplo, moléculas o compuestos, todo esto que estudia esas interacciones es lo que llamamos la química, ¿ok? Entonces, las sustancias pueden ser sustancias puras, como tenemos acá una sustancia pura, es algo que está hecho de lo mismo, ¿sí? Lo mismo, pero haciendo un compuesto que puede ser muchos elementos. Ya yo voy a decir cosas que, más allá que ya las saben, las vamos a definir más adelante, obviamente. Pero no hay forma de definir una cosa sin hablar de otra. Esto es como que el perro que se muerde la cola. Entonces, yo puedo tener elementos que entre sí se combinan y forman compuestos, ¿sí? Y ese compuesto, si no está mezclado con otros compuestos, es una sustancia pura. O puedo tener elementos como, por ejemplo, estos metales que nosotros conocemos que a veces podemos tener en anillos colgantes, que son elementos puros, ¿sí? Como plata, oro, y no está mezclado con nada más. Si yo tengo acero, por ejemplo, que es un metal que también tenemos alrededor y mucho, ya no es una sustancia pura, ya hay muchas más cosas ahí, ¿ok? Entonces, estas cosas, sustancia pura, después, Santi, ¿lo admitís? Ok. Estas sustancias puras las puedo diferenciar entre, como dije, simples, que son estas que son una sola cosa, o compuestas, que son aquellas que tengo dos o más átomos de diferentes elementos que se combinan. ¿Por qué diferentes? Porque hay moléculas, como el oxígeno, oxígeno 2, el hidrógeno, hidrógeno 2, ¿sí? Están acá, que en realidad son moléculas porque tienen más de un átomo y son cosas discretas, ¿sí? No todo lo que tiene más de un átomo es una molécula. Y está formado por el mismo elemento, ¿sí? Pero si yo tengo dos elementos diferentes, ahí ya paso a tener lo que llamamos compuestos, ¿sí? A veces simplemente nos referimos a compuestos y no a sustancias compuestas. Bien, cuando tenemos una mezcla, ya es cuando mezclamos dos de estas cosas. ¿Cuáles sean dos? ¿Sí? Sean dos sustancias simples o compuestas, o una simple y una compuesta, sea como fuera, eso ya pasa a ser una mezcla, diferentes tipos de mezcla, y ahora vamos a este diagrama que teníamos abajo. En las sustancias puras, como dije, tenemos estas sustancias simples, compuestas, ¿sí? Y hay algo que llamamos mezclas y vamos a diferenciar y vamos a trabajar principalmente en química de CPU con las mezclas homogéneas. Esto es en las series 4 y series 5, todo lo que es soluciones son mezclas homogéneas, ¿sí? Básicamente en realidad hay una especie de contradicción porque a veces se utilizan las palabras mezclas solo para cuando algo es heterogéneo. Pero bueno, para hablar así básico, vamos a empezar nosotros a distinguirlo a todas estas dos como mezclas y diferenciarlas como homogénea e heterogénea. A veces quizás con Santi digamos mezcla y nos estemos refiriendo simplemente a estas que son heterogéneas, ¿sí?
por eso aclaro ahora que puede pasar. Y estas homogéneas, entonces, un ejemplo son estas soluciones, otro ejemplo es el aire. Básicamente yo encierro un poquitito de aire en un frasco y ahí adentro está todo bien repartidito. Estos gases están... Yo miro cualquier espacio, puedo agarrar un espacio más chiquitito y estoy igual, ¿sí? En cambio, en las mezclas heterogéneas, lo que yo paso a tener es que hay puntos en los cuales yo puedo identificar una sustancia y puntos del espacio, o sea, agarro un volumen pequeñito en el cual tengo otra sustancia, ¿sí? Lo que yo voy a tener, en realidad, solo lo voy a poder identificar entre comillas, ¿no? Pero van a existir a veces macroscópico, a veces microscópico, en general es microscópico a nivel de detalle, estas interfaces. Por ejemplo, si yo tengo arena mojada, ¿sí? O sea, suponiendo que la arena es algo simple, un compuesto único, aunque puede ser una mezcla en sí, pues ustedes ven granitos de arena de diferentes colores, pero imaginen que tienen arena pura, por decirlo de alguna forma, y está mojada, y eso es una mezcla heterogénea, ¿sí? No es que la arena se mete en el agua y se disuelve, ni que el agua queda completamente, no sé, metida dentro de la arena de una forma homogénea. Entonces, eso es una mezcla heterogénea. ¿Sí? Otra mezcla heterogénea, agua y aceite, y así podemos agarrar un montón. ¿Sí? Obviamente el agua y el aceite es una mezcla particular en la cual, como no se mezclan, es fácil de identificar. ¿Sí? En otros casos uno puede tener muchos polvitos mezclados, ¿sí? Y los comprime, y lo que tiene es un medicamento. ¿Sí? Uno lo mira y dice, acá esto es, no sé, una aspirina. Pero esa aspirina no es solamente ácido acetilsalicílico, y es todo blanco, y ahí adentro no tiene una mezcla de cosas. Tiene excipientes y tiene el medicamento, ¿sí? El compuesto activo en sí. A veces es todo blanco, a veces hay una cosa de un color y otra otro color. Pero bueno, las mezclas heterogéneas tienen eso. O sea, puede dar un aspecto de que es homogéneo, pero a veces simplemente no lo es. Bien, entonces, estados de la materia es algo que ustedes básicamente lo conocen. A veces quizás nadie se lo pone a pensar como tal, pero desde chicos estamos enfrentados a los tres estados básicos más generales, que son el sólido, el líquido y el estado gaseoso de la materia, ¿ok? ¿Cómo se definen? Es muy simple. El estado sólido es, yo por ejemplo tengo un cubito de hielo con agua, esto es mucho más fácil, y tiene su forma. Si yo lo hice en forma de cubito o en forma redondita, es esa forma, ocupa un volumen y no lo puedo apretar, ¿sí? No puedo hacerlo más chico. Si lo aprieto, en realidad se fractura y se rompe. El líquido ocupa un volumen, por ejemplo, yo agarro un vaso, tiro agua líquida adentro y ya está, queda ahí. No es que yo tiro cubitos de hielo y obviamente se mueven por el vaso. El agua no, el agua líquida. Cuando decimos agua va a ser agua líquida. Va a estar contenida ocupando todo el espacio ese y no lo puedo comprimir, ¿sí? En general, quizás un poquitito, pero son cosas que no vamos a estudiar, no lo puedo comprimir. Y el estado gaseoso, si yo tuviera ese agua, el vasito ese lo cierro, y era poca agüita, dejo que se evapore, en realidad no me doy cuenta, pero el agua sigue estando ahí en forma de vapor, ocupa todo ese volumen, sino es todo el volumen, arriba, abajo. El agua líquida estaba solo abajo, era una cuestión de gravedad. El agua en estado gaseoso va a estar ocupando todo, ¿sí? Y tiene la particularidad, no vamos a estudiar estas cuestiones de los gases, pero se lo puede comprimir, ¿sí? Se puede hacer más chiquitito. Microscópicamente se ve de esta forma, ¿ok? Entonces esto es materia, ¿sí? Estados de la materia. Ahora, ¿qué pasa? Esto puede estar formado por moléculas, ¿sí? Átomos, o pueden ser cosas que no sean en sí moléculas, sino otro tipo de construcciones, digamos, microscópicas de materia, ¿sí? Puede ser un polímero, ¿sí? Un polímero no es una molécula en particular, puede ser un sólido como la sal, que es un sólido iónico, ¿sí? No es en particular una molécula. Puede ser un metal, no es una molécula, son muchos átomos ordenaditos, ¿sí? Si yo tengo un cristal de algo, ¿ok? Entonces, el tema es que acá ya venimos hablando de cosas que ya las mencionamos, pero no las terminamos de definir del todo. La primera vez que tenemos que empezar a definir es el átomo. ¿Por qué? Porque es esta partícula más chiquitita en la cual podemos dividir una dada materia. O sea, yo tengo, no sé, un poco de, ¿qué elegimos? Azúcar, ¿sí? Agarro un grano de azúcar, ¿sí? Y yo lo parto, en un momento me quedo con una molécula de azúcar, ¿ok? Y esa molécula de azúcar está formada por
átomos, ¿sí? Son diferentes átomos. Tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Pero cada uno de esos elementos, cada uno de esos átomos, más chiquitos no lo voy a poder dividir. En realidad, en química no lo vamos a poder dividir. Se hace en física nuclear, química nuclear, hay más cosas adentro. Pero para nosotros, en lo que es la química, el átomo es lo más chiquitito. Y justamente átomo viene con origen de allá de la época de los griegos, que significa que algo es indivisible, ¿sí? A es de que no, y tomo es de dividir. Si no se puede hacer más chiquitito. En particular, acá hay un ejemplo con una barra de azufre, si yo la achico, en un momento yo me quedo con una moleculita quizás de 8 átomos de azufre en forma de corona, vengo con una tijera de átomos y corto esas uniones entre los diferentes átomos y me quedo con un átomo. No lo voy a poder ver ni con una lupa, ¿ok? Hoy hay técnicas microscópicas que permiten, entre comillas, visualizar hasta el tamaño de un átomo. Sí, las cosas mejoraron un montón desde cuando yo empecé a estudiar química. Pero bueno, un átomo es esa cosa más chiquitita que no podemos ver a simple vista y no la podemos dividir. Y nos ayuda a formar estas cosas que llamamos sustancia. ¿Cómo? O sea, la materia la formamos combinando átomos, ya sea, puedo tener átomos de elementos que son monoatómicos, como los gases nobles, que ya habrán escuchado nombrar, neón, helio, argón, xenón, ¿sí? Esos son como pelotitas que, imagínense el pelotero que tienen ustedes en un patio de juegos, pero obviamente no están todos juntos, una apilada con la otra, están todas desparramadas, como si fuera que pongo un pelotero en la Estación Espacial Internacional, y obviamente las pelotitas se mueven para cualquier lado. O sea, ¿sí? Tengo, por ejemplo, un gas noble, ¿sí? Llenando un espacio en la Estación Espacial. Si yo paso a algo como un líquido, quizás en un líquido sí tengo estas pelotitas como si fueran un pelotero. Si yo puedo tener de este gas noble, los famosos gases nobles, si yo bajo la temperatura, si yo comprimo mucho, los puedo tener líquidos. Puedo tener helio líquido por debajo de menos 269 grados Celsius, por ejemplo, ¿sí? Es demasiado frío, pero bueno, tenemos helio líquido. Y lo puedo pensar como estas pelotitas que le digo en un pelotero, ¿sí? O sea, hay cierta movilidad, están desordenadas, uno puede agarrar, moverlas, fluye de alguna forma. Si yo abro una canilla, se caen las pelotitas, ¿ok? Y después tengo, obviamente, quizás el helio no es el mejor, pero puedo llegar a solidificar eventualmente enfriando muchísimo un gas noble, es más fácil con los más pesados, a una estructura más de tipo cristalina, ¿sí? Entonces, esto que yo lo doy el ejemplo con un átomo, un gas noble, un elemento en sí, va a pasar con cualquier sustancia, si yo la puedo pensar en cualquiera de los tres estados. Si está formada de vuelta por un único elemento, son las que llamamos sustancias simples, ¿cómo se llama? De elementos, ¿sí? Es algo puro de un elemento. En el caso del oxígeno, como es acá, es una molécula que tiene 2 átomos, en el caso del hidrógeno tiene 2 átomos, puedo tener moléculas como la de azufre 8, que tiene 8 átomos, ¿sí? Es una molécula, pero es del mismo elemento, ¿sí? El argón, como mencioné, es un gas noble, es monoatómico. El hierro está escrito como hierro, no es que sea monoatómico. Yo tengo un metal, no lo vamos a ver, pero tiene esto que llamamos uniones metálicas. Básicamente es un cristal del metal, ¿sí? Sí, está todo ordenadito y en su lugar es un cristal del metal, un átomo de hierro al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, empaquetado de alguna forma que pueden llegar a pensarlo como de repente las manzanas, las naranjas en la verdulería. ¿Sí? O sea, uno al lado del otro, todos ocupando la mayor cantidad de huequitos posible en esa estructura tridimensional. Y puedo tener compuestos, ¿sí? Estos compuestos es cuando tengo más de 2 elementos formando. Puede ser uno y uno, como esto que acá vemos, la sal, cloruro de sodio, que de vuelta, esto es por ejemplo, la sal que tiene en la mesa, es un empaquetamiento como el que ustedes tienen de manzanas, pero si estoy poniendo manzanas rojas y manzanas verdes, ¿sí? Roja, verde, roja, verde, roja, verde, de alguna forma, empaquetadas en 3 dimensiones, obviamente, es esto, ¿sí? Esto no es algo en una superficie. El agua es hidrógeno 2, oxígeno 1, ¿sí? Ya vamos a ver que ese 1 está ahí, aunque no esté escrito. Sacarosa, como le dije, es el azúcar de mesa, que les dije antes, carbono, hidrógeno y oxígeno, en ya diferentes cantidades, 12, 22, 11, ¿sí? Entonces, todo esto son compuestos, ¿sí? Varias
combinaciones de elementos para formar cosas diferentes. Algunas van a ser moléculas, como el agua, como el azúcar, otras no, como la sal. Y esto que ven acá escrito entre paréntesis es lo que llamamos símbolo, y lo que está escrito, digamos, es la fórmula química. Así ya vamos a hablar en detalle un poquito más adelante de qué es la fórmula química, pero antes vemos los símbolos. Cada elemento tiene un símbolo y es así, es el único, ¿ok? O sea, yo puedo decir carbono o escribo la C mayúscula y es lo mismo. ¿Sí? Obviamente cuando escribo un compuesto que tiene muchas cosas, me va a convenir utilizar esta fórmula química porque es una forma de comprimir un nombre que puede ser un poco largo. Si no ponen el nombre del azúcar, el nombre correcto, no me lo sé de memoria, pero yo puedo describir esas cadenas, esos ciclos que forman, hay dos ciclos ahí de enlaces entre carbonos y carbonos con hidrógenos y con oxígenos, oxígenos unido a carbono, unido a hidrógeno. Y todo eso es difícil, uno de ponerle un nombre básico como azúcar. Y incluso esta fórmula química no es unívoca como si lo es un símbolo químico. Si es un símbolo químico, carbono, oxígeno, cada uno de los elementos tiene su símbolo químico y no se discute, las fórmulas pueden tener varios tipos de moléculas la misma fórmula química, ¿sí? Ya le vamos a dar nombre a eso, ahora no viene el caso, pero puede pasar. O sea, si yo digo carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, no es solamente el azúcar de mesa, pueden ser muchas cosas más. Si yo digo hidrógeno 2, oxígeno, bueno, es agua. Ya está. Sí, hay cosas que son fáciles y otras cuando yo voy mezclando cada vez más cosas, más elementos en diferentes proporciones, y bueno, aumenta la diversidad. Bien, esto está. Entonces, sabemos lo que es un átomo, entre comillas, distinguimos un elemento y distinguimos que forman cosas que llamamos de repente moléculas, ¿ok? Entonces, esto es básicamente lo más introductorio a lo que llamamos química, y ahora entramos a lo que es en sí el átomo, cuando habla de esto. Ahí va, átomo. Ok. Entonces, esto ya dijimos, acá hay historia, ¿sí? De cómo llegamos al átomo, a definir o a plantear su existencia, porque no había en la época de los romanos, de los griegos, nada, no había muchos experimentos que pudieran hacer para decir con certeza existe el átomo, ¿no? Eso vino mucho después, más cercana a los 1800, 1900. Entonces, después de entender que había un átomo, entender muchas otras cosas, entender que existían los elementos, avanzó un poco a entender qué pasaba con lo que era átomo, de qué estaba constituido el átomo. Y lo importante, lo más importante de esto, que estos próximos 5 minutos, es entender qué es lo que tiene el átomo adentro, ¿sí? Cuando yo digo que es indivisible, es una especie de mentira. El primero que viene a ustedes me dice, ustedes van a decir, pero profe, ¿sí? No díganos Pablo Santi, pero bueno, van a decir, pero profe, si el átomo tiene electrones, si yo saco un electrón, lo estoy haciendo algo al átomo, lo estoy partiendo, le estoy sacando algo. Y tienen razón. Y si yo le pongo, le digo, toma, agarrá, toma un electrón, quédatelo. Y también estoy haciendo algo, ¿sí? Eso es química. Eso que estoy haciendo ahí, eso es química. Pero, digamos, eso, entender los experimentos que se hicieron, sirvieron para justamente entender que existían estos electrones y entender que existían cosas que lo llamamos en el núcleo del átomo, ¿sí? No voy a entrar en detalle de cada uno de los experimentos, esto está está mencionado un tanto en los videos, está también acá escrito, ¿sí? Lo esencial y lo que ustedes tienen que irse de acá sabiendo es que hay 3 partículas que a nosotros nos interesan en un átomo, que son estas que llamamos acá protones, y denominamos con la letra P. A veces o muchas veces vamos a ponerle el más, porque el protón tiene una carga positiva, ¿sí? El 1 lo vamos a omitir, pero vamos a poner P más. Neutrones, alguna vez ya van a ver un cerito acá, porque justamente es una partícula que no tiene carga, y el nombre lo dice todo, es neutra, neutrones, ¿sí? Y después electrones, ¿sí? Y estos tienen la carga negativa, los vamos a escribir muchas veces con la E con un menos ahí al lado, ¿ok? Y estas 3 que vamos a denominar P, N
E. ¿Sí? La N va a aparecer muchas otras veces como otras cosas, ¿sí? Créannos, no se van a confundir. No es que van a ver una N y decir, acá esto es un neutrón en lugar de un mol. O ver una N y pensar que fuera, no sé, no se me ocurre ahora otra. En el contexto en el que estemos se van a dar cuenta de qué estamos hablando, obviamente. Entonces, el protón es el protón, tiene una carga positiva, la carga la denominamos más 1. Esto es en una unidad de carga como de unitaria, ¿sí? Como si yo les digo, bueno, ¿cuántas cabezas tenés? Una, ya está, bueno, es eso. Pero en realidad nosotros, como químicos, los físicos, los electricistas, hay otras formas de medir cantidad de carga, ¿sí? Hay una unidad que en algún momento de sus vidas escucharán, que es el coulomb, y en realidad en coulomb, obviamente, la carga no es más 1. Es algo, es como un 1,6, porque es a menos 19 coulomb, la carga de un protón, ¿sí? Positiva, y la carga del electrón es el mismo número, pero es negativo, ¿sí? Eso es buenísimo, si no, no sé cómo sería la vida si eso no fuera así. La vida no, el universo. Básicamente, entonces, tenemos protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones están en lo que nosotros denominamos el núcleo, y los electrones están fuera del núcleo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que saber por ahora. Adentro del núcleo, afuera del núcleo. Y una particularidad que tienen, además de la carga, este es un numerito que yo les mencionaba antes en Coulomb. ¿Lo ven acá? ¿Ven la manito? Sí, este es 1,6 por esa menos 19 Coulomb, negativo para el electrón, positivo para el protón. En cargas de unidad de carga de electrón, esto es menos 1 o más 1, ¿sí? Del electrón al protón. Todas estas partículas tienen masa, ¿sí? Todas estas partículas pesan algo. Muy poco, ese algo es muy poco comparado conmigo, por ejemplo. Si yo peso cerca de 80 kilos, obviamente, tengo muchos protones y muchos neutrones y muchos electrones que me componen, si cada uno de ellos pesa del orden de 10 a la menos 24, 10 a la menos 28 gramos, ¿ok? Yo hablo de kilogramos. Lo importante de ver en esta tabla son dos cosas. Por un lado, que el protón y el neutrón tienen masas muy similares, ¿sí? Muy similares. Están casi, o sea, la diferencia es menor al 1%, están dentro del error. O sea, si yo tengo una balanza más o menos normal, pongo un neutrón, pongo un protón, y no puedo distinguirlos solo por la masa. Tengo que ir y distinguirlos por la carga, ¿sí? Tengo que, no sé, poner un campo eléctrico, un campo magnético, y ver si el protón hace algo y si el neutrón no hace nada. Y ahí me daré cuenta si tengo un protón o si tengo un neutrón. Entonces esto es hipotético lo que digo, no es que lo hacemos en la realidad. Lo harán los físicos en sus colisionadores de partículas, pero no los químicos. Y en cuanto a las masas, sí, obviamente me va a ser fácil con una balanza, ¿sí? Si yo digo, acá puse una partícula atómica, decime qué es, y yo veo que pesa muy poquitito, es un electrón. Si pesa un poquitito, un tanto más, es un protón o un neutrón. ¿Cuánto es un poquitito más? Esta es la relación de las masas. Más o menos 1835 veces, ¿sí? Eso significa más o menos que si yo agarro mi peso que tengo de 80 kilogramos, y creo que me estoy quitando un poquito, si agarro esos 80 kilogramos, un electrón pesaría algo así como 2 pilas comunes, ¿sí? Para que se den una idea, estamos hablando de una nada. Entonces, cuando nosotros calculemos, hablemos de masa de un átomo que está compuesto por protones, neutrones y electrones, salvo el hidrógeno, con un protón, un electrón que no tiene neutrones, el resto todo tiene neutrones. Cuando estemos entonces hablando de la masa de un átomo, vamos a basarnos básicamente en sumar las masas de protones y de neutrones. O sea, vamos a analizar la masa del núcleo y no la masa de los electrones que haya alrededor. ¿Ok? Eso es lo importante ahora. Eso es lo importante ahora. Bien. Entonces, vamos a empezar a definir cosas que las vamos a trabajar estas primeras 2 semanas. Les tiene que quedar clarísimo esto porque es el ABC de lo que es la química, ¿sí? De cómo identificamos las cosas y cómo nombramos las cosas. Por un lado tenemos el átomo y la cantidad de protones que tiene el núcleo, ¿sí? El núcleo tiene protones, la mayoría de ellos tienen neutrones, como dije, sin ese hidrógeno, y cuando tiene un número dado de protones, eso le da una identidad. Como yo digo siempre, es el DNI del átomo. La cantidad de protones que tiene es el DNI del átomo. No debería haber 2 personas con el mismo DNI, no hay 2 elementos con la misma cantidad de protones, ¿sí? Entonces,
Si yo conozco el número de protones que tiene un átomo, y a eso lo denomino con la letra Z que aparece acá más abajo, la letra Z es este número atómico, me da la información de cuántos protones tiene mi núcleo, cuántos protones tiene ese elemento que yo tengo, ¿sí? Van a agarrar más adelante una tabla periódica, yo acá no, digamos, ya les voy a compartir más adelante una tabla periódica cuando empezamos a hablar de ello, pero digo, bueno, tengo un elemento que tiene un protón, ese se llama hidrógeno, el que tiene 6 protones se llama carbono, el que tiene 8 se llama oxígeno, el que tiene, no sé, 125, y bueno, yo lo voy a buscar ahora en la tabla, obviamente porque no me acuerdo de memoria quién es ese, y lo busco, si no 125 fue mucho, me pasé de mambo. Agarremos un 80. 125 lo están descubriendo todavía. 80, 80, 80, estoy acá, mercurio, por ejemplo. O sea, cada número atómico, cada valor que llamamos Z, Z mayúscula, ¿sí? Es el DNI, es la cantidad de protones que tiene un dado elemento en el núcleo. ¿Ok? Entonces, después vamos a empezar a hablar y a entender que los átomos, en general, vienen así cuando uno va y compra en la ferretería un átomo, ¿qué tal? Me da un átomo de helio. Sí, ¿cómo lo quiere? ¿Neutro o cargado? No, neutro. ¿Sí? ¿Qué significa un átomo neutro? Que tiene la misma cantidad de protones que de electrones, porque los neutrones obviamente no suman carga, y si tengo la misma cantidad de protones que tienen carga positiva que de electrones que tienen carga negativa, y que ya vimos que es de la misma magnitud, pero de signo opuesto, entonces a eso lo llamo átomo neutro. ¿Sí? Si es un átomo de helio, tiene 2 protones, tendrá 2 electrones alrededor del núcleo. ¿Sí? Por ahora, digamos, alrededor del núcleo. Después veremos dónde están o qué podemos decir al respecto. Bien, acá el ejemplo es de 9 protones en el núcleo, es un átomo de flúor. Y tiene un dado símbolo químico que es la F mayúscula. Ya está, todo eso es parte del DNI, sí, es redundante. Decir flúor, decir 9 protones, decir Z igual a 9, decir F mayúscula, es todo redundante, estamos todos hablando todos del flúor. ¿Ok? Pasamos a lo siguiente, que es definir el número másico, ¿sí? Algo que no dije, pero que es importantísimo. El número de protones, el número de electrones, el número de neutrones, todos estos números que estamos diciendo ahora son números enteros. Un átomo tiene 1, 2, 5, 110, pero es un número entero, de protones, o de neutrones, o de electrones. No tengo medio protón, no tengo medio neutrón, no tengo medio electrón. Eso tiene que quedar clarísimo. Y lo digo ahora porque después vamos a empezar a hacer cuentas donde vamos a trabajar con masas de un átomo, y van a haber números que son no enteros en realidad. Van a decir, pero, profe, usted dijo que acá era entero y el cloro tiene una masa, yo lo busqué en la tabla, dice 35,45, yo no entiendo. Ya vamos a llegar a por qué hay un número ahí que no es entero. ¿Ok? Pero el número de protones en un núcleo, el número de electrones alrededor del núcleo, el número de neutrones que tenga ese núcleo son números enteros. Z es un número entero. A, que es el número que vamos a ver ahora, es un número entero. ¿Sí? Técnicamente A no va a ser justo entero, pero para nosotros en una primera aproximación y en CPU, A va a ser este número, A, que es el número de protones más el número de neutrones. ¿Sí? Es en total el número de partículas que yo tengo en el núcleo, sin distinguir cuáles son. Entonces, como protones y neutrones tienen una masa prácticamente igual, si yo tengo un átomo de helio que tiene 2 protones, no puedo tener un átomo de helio de 3 protones, ya se llama litio, ¿sí? O sea, tengo un átomo de helio que tiene 2 protones y tiene 2 neutrones, entonces ese vale 4. 2 más 2, 4. ¿Ok? Entonces ya vamos a empezar a trabajar con este A en los problemas. ¿Qué pasa? Obviamente, como tengo esta suma, y a este número de protones lo denominamos antes Z, ¿sí? Acá ya hemos dicho Z es igual al número de protones, Z es este número entero, entonces yo puedo despejar y puedo calcular, si conozco A y conozco Z, cuál es el número de neutrones que yo tengo dentro de mi átomo, de ese elemento, ¿sí? Entonces yo tengo 4 y sé que son átomos de helio, y A vale 4, entonces es helio tiene 2 protones, y entonces puede tener 2 neutrones, ¿sí? O sea, cada uno de esos átomos de lo que yo denomino helio 4 tiene 2 protones y tiene 2 neutrones. Y antes de hacer algún problema, vamos a tocar lo que es, que sigue acá,
isótopos. ¿Sí? Antes de llegar a isótopos, déjenme poner, pongamos así, nos ponemos de acuerdo en esta forma de escribir los átomos. ¿Sí? Esto es un átomo de carbono. La C obviamente el símbolo me indica carbono, y acá abajo a la izquierda, el número que es menor, abajo a la izquierda, es el que llamamos Z, es el número atómico, es el número de protones. ¿Sí? Ahí dice O electrones si es que el átomo es neutro, pero siempre Z es el número de protones. Después me fijo, si el átomo es neutro, ahí digo también que es igual al número de electrones. ¿Ok? Ya vamos a trabajar con ese concepto también. Pero lo importante es que Z es el número atómico, el número de protones. Y arriba tengo el número másico, ¿sí? El número de masa, es el que llamamos A mayúscula. En este caso es 12. ¿Qué me está indicando ahí? Que yo tengo un átomo de carbono, o una, digamos, cantidad dada, puede ser un diamante, el diamante es carbono, ¿sí? Que está hecho solo con átomos de carbono, que tienen 6, obviamente, protones, porque si no, no sería carbono. Y como es 12, 12 menos 6 es 6, tienen también 6 neutrones. O sea, cada núcleo de esos átomos de carbono, si yo lo miro con un microscopio de núcleos, que no existe que yo sepa, vería y podría contar 6 protones y 6 neutrones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Este número de neutrones no tiene por qué ser siempre el mismo número que el número de protones, y no tiene por qué ser siempre el mismo número. Yo puedo tener números diferentes. ¿Sí? ¿Qué significa que puedo tener números diferentes? Que si yo tengo un carbono que tiene, en lugar de 6 neutrones, tiene 7, voy a tener este caso, ¿sí? Donde el A es igual a 13. ¿Por qué? Porque 6 más 7 es 13. Y si tiene 8 neutrones, 6 más 8 es 14, voy a tener este átomo que llamo carbono 14. ¿Sí? Este es carbono 13, el otro es carbono 14, y el que dije antes es carbono 12. Yo me refiero a estos isótopos, o sea, cuando yo tengo más de un átomo de un mismo elemento con diferente número másico, con diferente valor de A, esos son isótopos, ¿sí? Entonces, los que vamos a hablar nosotros en química son los que denominamos isótopos estables. Y para todo isótopo estable en la naturaleza hay un determinado número, que es este que ven abajo de cada uno de estos isótopos, que llamamos abundancia relativa. ¿Qué significa esto? Si yo tuviera en este diamante, que yo agarré un diamante, tengo en mi mano un diamante que tiene 10.000 átomos. ¿Sí? Obviamente es un diamante demasiado chiquitito que no lo veo. Pero imagínense que tengo ese diamante, que tiene 10.000 átomos de carbono. 9.889 de esos átomos van a ser de carbono 12, del isótopo de carbono 12, que tiene 6 neutrones, además de los 6 protones. 110 van a ser del carbono 13, que tiene 6 protones, obviamente, si no, no sería carbono, y tiene 7 neutrones. Y uno solito va a ser de carbono 14, que tiene 8 neutrones, además de los 6 protones que obviamente tiene por ser carbono. ¿Ok? Esto es una distribución, ¿sí? De abundancias relativas en la naturaleza. Cualquier otro isótopo de carbono, que como ven acá no está informado, carbono 11, carbono 15, carbono 17, son isótopos que son radioactivos. Son radioactivos, que significa que viven poco. ¿Qué significa bien poco? Que yo lo miro y ya está. Algo pasó que, no sé, se desarmó. Se desarmó porque se desarmó el núcleo. No es que perdí un electrón por ahí, vino alguien. No, se desarmó el núcleo. O sea, eso es química nuclear, eso es física, eso no es química. ¿Ok? En particular, el carbono 14 es uno de esos. Tiene una vida, llamamos vida media, o sea, ¿cuánto tiempo pasa hasta que yo vea la mitad de esos átomos que todavía son carbono 14 y no otra cosa una vez que se descomponen los núcleos? En el caso del carbono 14 son unas decenas de miles de años, lo cual le permite ser utilizado, por ejemplo, para la datación. ¿Sí? Cuando uno busca tener una idea de la edad de un fósil, usa carbono 14, por ejemplo. ¿Sí? Eso lo habrán escuchado muchas veces. Entonces, si bien es radioactivo, tiene una vida bastante larga como para ser considerado estable. Si no es estable, si es radioactivo, si es justamente lo que llamamos inestable, no se informa un porcentaje. ¿Sí? Básicamente los isótopos a los que nos vamos a referir en química son aquellos a los cuales podamos calcular o haber determinado los científicos una abundancia relativa en la naturaleza. ¿Sí? El tiempo que viven los isótopos radioactivos puede ser nada, pueden ser nanosegundos, o sea, la nada misma. O sea, lo generan y el mismo experimento en que lo generaron
llegan a hacerle un estudio para determinar qué es el isótopo que buscaban y ya está, se desintegró. Y pasa mucho de eso con estos átomos que dije antes, el 125, que probablemente alguno esté haciendo, quizás no, porque ya es más pesado que hoy estamos en 118, creo, 119, los de más cantidad de protones. Pero bueno, eso ya es física, química nuclear. Bien, entonces ya sabemos lo que pasa adentro. De esto ya distinguimos entonces elementos que tienen obviamente el mismo número de protones y diferente número másico, o sea, diferente número de neutrones, y los llamamos isótopos. Entonces son iguales en el valor de A y diferentes en iguales en el valor de Z y diferentes en el valor de A. ¿Ok? Bien. Esto, déjenme ver si... Voy a cortar acá. Voy a saltar esto. No, vamos a hacer esto y después dejamos para hacer los problemas de abundancia relativa también junto con esto. Tenemos un toquecito más antes de hacer un intervalo que en general tratamos de hacerlo a mitad de la clase, o sea, en 10 minutos. ¿Sí? Así que déjenme avanzar con este concepto de unidad de masa atómica o en las siglas UMA. ¿Sí? Les mostramos antes la masa en una tablita de lo que era un protón o un neutrón, y si se acuerdan era del orden de esto, 1,67 por eso unos 24 gramos, escrito con todos los numeritos, es esto de acá, son números incómodos y por eso los científicos utilizamos la notación científica, que es escribir todo esto en potencias, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo este 1 acá, corrido 24 dígitos, ¿sí? Con respecto a la coma, con respecto a este 0. Eso es el 10 a la menos 24 que tengo acá abajo. Este numerito chiquitito, que es casi equivalente para la masa del protón y para la masa del neutrón, obviamente es un poco incómodo si yo quiero, y les pregunto ahora, ¿cuál es la masa de, por ejemplo, este átomo de carbono 12 que teníamos antes, ¿no? Entonces, ustedes van a agarrar este numerito que está acá, más o menos lo multiplican por 12, y les va a dar un número. O sea, ese número, ahora vemos cuánto es, pero va a ser un número incómodo de trabajar si lo trabajamos con todos los ceros, e incluso trabajar con cantidades de 10 a la menos 20 y algo también es incómodo. Entonces, ¿qué hacen los químicos, los científicos? Utilizan, o sea, llevan todo a números del orden de unidades, de lo que nos gusta trabajar. ¿Sí? Lo mismo que pasa acá con la moneda, obviamente, del otro lado. O sea, cuando nuestra moneda nacional tiene muchos ceros, le sacamos algunos ceros y le cambiamos el nombre, es lo mismo, ¿sí? O sea, el austral pasó 10.000 australes a ser un peso, eso es un cambio de notación científica, por ejemplo, ¿sí? O sea, yo le puse peso a lo que eran 10 a la 4 australes, ¿sí? Yo creo, no sé cuántos de ustedes hayan visto un billete de Austral, pero bueno, Santi, no sé si vos incluso. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es definir esta unidad de masa atómica justamente con este carbono 12, con este átomo de carbono 12. Este átomo de carbono vamos a agarrar esa masa que tiene 12 partículas, ¿se acuerdan? Tiene 6 protones y 6 neutrones, lo dividimos por 12 la masa que tiene y eso lo definimos como unidad de masa atómica. ¿Ok? Y esa es la masa, la unidad, o sea, UMA es una unidad de masa. Así como gramos es una unidad de masa, UMA es una unidad de masa, ¿sí? Entonces, un átomo de carbono 12, ¿cuánto pesa? O sea, yo despejo de acá, obviamente, pesa 12 UMAs, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene 12 de estas partículas que pesan en promedio una UMA. Pongámoslo así, ¿sí? Tiene en promedio, tiene 12 partículas que pesa cada una UMA. En la realidad, ya y está escrito acá, no es estrictamente así, pero el átomo de carbono 12 es el único que tiene una masa de valor redondo en sí, en serio, porque es la definición que tiene para UMA. ¿Sí? Ya el átomo de carbono 13 no pesa 13 UMA. Bueno, porque son cuestiones de la química nuclear. Pesará 13,0 algo. Es una fracción minúscula de diferencia, pero no es un número entero. Entonces, cuando hacen las cuentas, una UMA es equivalente a este numerito que teníamos más arriba, 1,66, 1,67, dependiendo de cómo lo redondeo. Por eso son al menos 24 gramos, ¿sí? Eso es una UMA. Entonces, en UMAs vamos a hacer estas tablitas ahora para convertir y tener una idea de las masas relativas cuando estamos trabajando con átomos o
o cuando estamos trabajando con sustancias en el laboratorio, que son cantidades que yo puedo básicamente poner en una balanza. Yo no puedo poner un átomo en una balanza, no en las balanzas de laboratorio, digamos. Si hay otros trucos para pesar cantidades pequeñas, ¿sí? Pesar entre comillas. Entonces, lo que hago es trabajar cuando tengo pocas cantidades de materia, de átomos, con estas UMAs, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un átomo de carbono 12 pesa 12 UMAs, pero 10 obviamente pesan, y lo multiplico por 10, 120, ¿sí? Escrito en notación científica, esto para que se vayan acostumbrando, es 12 por 10 a la 1. Ahora, si esto mismo lo pienso en masas de gramo, que es lo que yo puedo pensar en una balanza de laboratorio, en microgramos, yo tengo balanzas las microbalanzas pesan del orden de hasta una décima de microgramo, pesada bien. Pero yo picogramos ya le estoy agregando todavía más, ¿cómo se llama? Más ceros, ¿no? O sea, un picogramo son 6 ceros más de lo que tenía antes. O sea, de gramo, una millonésima es un microgramo, una millonésima es un picogramo. ¿Sí? O sea, son cantidades que obviamente no puedo ni imaginar, obviamente, verlas. Pero yo voy agrandando esta cantidad, 1, 10, de repente paso acá este número que ya no sé ni cuántos ceros tiene, acá veo que son 12 por 10 a la 18. Y 12 por 10 a la 18, obviamente yo no voy a poder contar, si tuviera un microscopio para contar, 12 por 10 a la 18 átomos en un, no sé, diamante. Ahí voy a trabajar con masas de laboratorio, ¿sí? Porque voy a tener, por ejemplo, 20 microgramos o 2 por 10 a la menos 5 gramos. ¿Sí? Puedo llegar a pesar un microdiamante de 20 microgramos. Entonces, según donde nos estemos parando, ya sea en el laboratorio o en estas cuestiones más filosóficas de análisis de los átomos y de las moléculas, vamos a trabajar con UMAS o vamos a trabajar con moles, ¿ok? O vamos a trabajar con UMAS o con gramos, o vamos a trabajar con moléculas, cantidades de moléculas, o con moles, que es el concepto que sigue después. Me adelanté unos 40 minutos, un poco más. Bien, entonces, vamos a elegir la unidad de masa en base a la cantidad de materia con la que estemos trabajando. Sí, eso es lo importante y lo que tienen que entender ustedes. Ver que si alguien les pregunta cuál es la masa de un átomo de carbono 12, y bueno, no me la den en gramos, dámela en UMAS. Si necesito 12 UMAS, profe, bueno, dicen 12 UMAS, Pablo, 12 UMAS, Santi. Si me la dan en gramos va a estar bien la respuesta, si justamente hacen la cuentita que viene abajo. No va a estar mal, va a estar bien la respuesta. Pero obviamente nos es más fácil trabajar en UMAS cuando trabajamos con pocas cantidades, y cuando trabajamos entonces con cantidades mayores, ya hacerlo con gramos, ¿ok? A nosotros nos gustan los gramos y otras tantas unidades del sistema internacional. Los libros que van a ver son también con esas unidades. Sepan que igual hay gente que en lugar de gramos utiliza libras o alguna otra unidad de masa, ¿sí? No importa, los queremos igual. Pero bueno, si alguno ve esa cosa, obviamente lo tiene que convertir a las unidades del sistema internacional, que son con las que trabajamos nosotros. Hago una pausa para tomar agua. Si hay alguna pregunta, aprovechen ahora. Tomo el silencio como que están golpeados por tanta información. Bien, entonces, hasta ahora les dije una verdad, que es que yo tengo cantidad entera de partículas en un núcleo, protones, neutrones, o afuera del núcleo, lo que llamamos electrones, ¿sí? Pero van a ver, como les dije más temprano, que podían ver en las tablas periódicas estas y encontrar valores que no son enteros. Esos valores son esas masas atómicas promedio, ¿ok? Para el átomo de cloro, que era 35,45, justamente un valor promedio. ¿Promedio de qué? Es la pregunta, ¿no? O sea, promedio de qué. ¿Qué me está diciendo con promedio? Acá podemos tomar el ejemplo justamente del carbono, porque bueno, seguimos ya con el carbono 12. Yo les mostré más temprano los valores de abundancias relativas, y lo único que hay que hacer es tener en cuenta justamente esas abundancias relativas. Por ejemplo, si yo agarro mi diamante que tenía antes con 10.000 átomos, y todos los 10.000 átomos son de carbono 12, para mí va a ser muy fácil calcular la masa atómica promedio, porque todos los átomos son iguales y pesan 12 UMAS. ¿Sí?
Cuando viene alguien y me dice, no, pero mira, este es un diamante, pero un diamante en serio, con abundancias atómicas relativas igual a lo que uno encuentra en la naturaleza. Ah, bueno, entonces tiene 9.889 de carbono 12, 110 de carbono 13 y una de carbono 14. Tal cual me dice. Bueno, perfecto. Bueno, hacemos la cuenta. ¿Cómo hacemos la cuenta? Calculamos un valor que se llama masa promedio, es un promedio pesado, promedio ponderado, que tiene en cuenta justamente las cantidades que hay de cada una de estos, ¿sí? ¿Cuántos átomos tengo de esos 10.000 que son de carbono 12 y pesan 12? ¿Cuántos de esos 10.000 que tengo de carbono 13 y pesan casi 13? ¿Y cuántos de carbono 14, que es 1 y pesa 14? ¿Sí? Para nosotros, algo que esté indicado en algún lado, esos números van a ser 13, van a ser 14, van a ser enteros. En la realidad no es así. Para nosotros va a ser así, solo que está indicado el detalle. Y hacemos esta cuenta, ¿sí? Algo importantísimo, tenemos todos los isótopos estables, y todos estos isótopos estables, como son porcentajes, la abundancia relativa es relativo y es relativo a una totalidad de 100%. O sea, si yo tengo 3 isótopos, la suma de los 3 porcentajes tiene que dar 100. Si tengo 2, la suma de los 2 porcentajes tiene que dar 100. Si tengo 5 isótopos estables, la suma de las abundancias relativas en por ciento tiene que dar 100 sumando los 5. No puede dar 99, no puede dar 101, tiene que dar 100. ¿Okay? Entonces, acá hay un ejemplo con azufre, tengo 4 isótopos estables, fíjense que justo qué casualidad, 32, 34, 33, 36, el 35 no, ¿por qué no está? Bueno, probablemente el 35 se desintegra de alguna forma radioactiva, que hace que viva poco, entonces no es estable y la abundancia que tiene no se mide porque no vive. Yo no puedo guardar en un frasquito por mucho tiempo azufre 35. ¿Sí? ¿Qué significa 35? ¿Qué significa 34? ¿Qué significa 36? Ahí yo tengo azufre. El azufre tiene número atómico, que es ese que llamábamos Z, igual a 16. O sea que el azufre 32 tiene 16 neutrones. El 33 tiene 17 neutrones, el azufre 34 tiene 18 neutrones y el otro tiene 20. ¿Ok? El azufre 36 tiene 20 neutrones. Sí, es verdad que van a ver que en muchos casos se ve que la cantidad de protones y la cantidad de neutrones es la misma o similar. No tiene por qué ser así. Pasa en algunos casos, puede que pasen en algunos casos elementos livianos en los más abundantes en cuanto a estabilidad y abundancia. Acá es el caso para el azufre, era el caso para el carbono, es el caso para el oxígeno, para el flúor y para algunos más, pero no para todos. O sea, que no se casen con eso de que el número de protones es igual al número de neutrones. Mucha gente, hemos visto parciales que agarran la masa atómica, la dividen por 2 y dicen este es el número de protones que tiene y el número de neutrones. Y si tienen azufre 32 le pegaron, porque justo 32 dividido de 2 es 16. Pero si agarran azufre 33, ¿qué significa 16,5? No puedo tener 16,5 protones ni puedo tener 16,5 neutrones. Eso está mal conceptualmente. O sea, yo tengo que saber que tengo un número entero de protones que es único para un dado elemento. Si yo tengo una S, ya está, es azufre. Y el azufre tiene 16 protones y ya está. ¿Puedo tener isótopos? Sí. Tendrá diferente número de neutrones y según el número de neutrones tendrá diferente masa atómica. Pero el número atómico es siempre el mismo. Sabemos que son conceptos que tienen masa atómica, número atómico. Bueno, suenan igual, son diferentes, se van a acostumbrar. Tienen que tener presente que justamente estamos hablando de identidad. Un elemento, número de protones, número atómico, ya está. Eso es ese elemento. El resto es como el adorno, ¿no? O sea, la cantidad de neutrones que tenga, esa es la ropa que se puso alrededor. Puede ser más, puede ser menos. Si es invierno, si es verano. Y bueno, es como que te pusiste 5 camperas y no da. Y por eso los átomos con muchos neutrones no. Si te pusiste poco, tenés mucho frío y tampoco da. El equilibrio es algo así como que hay una cantidad balanceada de protones y neutrones. Así, a grandes rasgos. Bien. Hacemos esta cuenta y nos da este numerito. ¿Sí? Y este es el numerito que ustedes van a ver en las tablas periódicas. La masa atómica relativa es la suma de la multiplicación entre la masa atómica de un isótopo y su abundancia relativa, la masa atómica del otro isótopo y su abundancia relativa. Esperen que estoy señalando acá, ahí, perdón, estaba señalando el lado incorrecto. Para que lo vean con la manito, ahí. La masa atómica, ¿sí? Del isótopo por el porcentaje, la masa atómica del otro isótopo por el porcentaje suyo de abundancia relativa,
Y así para cada uno de los 4, y lo divido por 100, obviamente, porque es la suma de todos los porcentajes. ¿Ok? Y esto me da un número, y ese es el número que ven en las tablas. Ahora, de vuelta, importante. Yo puedo tener un átomo de azufre que tenga una masa de 32,0924, que esto es en UMAS en realidad, ¿no? Para un átomo, la R le saca las unidades, porque va a ser relativo, pero esto, cuando uno lo mira en un átomo, es UMA. ¿Puedo tener esto? No. ¿Sí? La masa de un átomo es un valor entero, ¿sí? O casi entero, pero para nosotros va a ser entero. Esto es un valor promedio, es promedio. Si yo agarro mi diamante que tenía de 10.000 átomos de carbono y tomo y busco la masa atómica promedio, me daba 12,0107. Pero si yo agarro uno de esos átomos, cualquiera, nunca va a pesar 12,0107 UMAS. Será un 12, lo más probable es que agarre el de 12 por la abundancia que tiene. Quizás se encuentra uno de carbono 13 y hay uno solito que anda a encontrarlo en 10.000 de carbono 14. ¿Ok? Entonces, eso es, pero lo tienen que entender sí o sí. No puedo tener una masa de un átomo que sea algo fraccionario, de 12,5, no. No. O es 12, o es 13, o es 14. ¿Sí? Aunque en la realidad después les voy a mostrar que puede ser 13,01 o 14,01, pero bueno, para nosotros, para lo que es química de ZU, van a ser números enteros. ¿Bien? Perfecto. Me pasé 4 minutitos, vamos a dejar acá. Después viene el concepto de mol, esto lo hacemos después de ver unos problemas con Santi después del intervalo. Bien, es la primera clase, es muy teórica esta parte, hay otras clases que van a ser un poco más prácticas en cuanto a números, y esto quizás son muchas, digamos, cachetadas para un lado y para el otro, ¿no? En cuanto a contenidos e información. Tengan paciencia, vamos viendo, vamos aprendiendo con los ejercicios, y no desesperen porque se aprende, ¿sí? O sea, es mucho, pero si ustedes lo siguen, se aprende. Vamos a hacer 20 minutos, Santi, así respiran un poco. Así que 10:55 seguimos. Lo escribo en el chat para que quede claro por si justo alguno salió al baño. 10:55 seguimos. Bien. Listo, yo me silencio. Ahora podemos estar o salir, pero si hay alguna duda la escriben, la debemos al volver.